y otra vez en realidad sí el paciente es difícil. Hay que reconocer que hay casos y casos, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Ahora, hablamos un poco de los pacientes difíciles. Ahora vamos a hablar de lo que es una sesión difícil, que a lo mejor es un paciente que habitualmente no es difícil, pero que en esta sesión, en esta consulta, resultó ser particularmente complejo. ¿Qué es lo que escriben los mismos autores? O sea, este autor, ¿qué es lo que propone en general? Es que probablemente hay una combinación, dice, y tiene bastante sentido, de probablemente 4 factores fundamentales. Los 2 sujetos, en este caso el médico y el paciente, más 2 elementos que probablemente son lo que genera más controversia: la expectativa y la percepción. Y ojo, expectativa creo que todos lo entendemos, ¿no? Es básicamente lo que queremos o pensamos que voy a lograr. Me voy a mejorar, no me va a pasar nada y voy a andar bien, ¿sí? Al revés, y ahí la expectativa nos juega en contra. Los médicos habitualmente el lance tecnológico, ¿no? Donde habitualmente salen las noticias y en todos lados, donde casi todo tiene cura para todo y mucha gente no quiere asumir que no todo tiene cura. Y eso cuesta, es una percepción subjetiva de muchas personas, ¿no? Y lo otro es la percepción. Y la percepción es la percepción de la situación. Y bueno, en psiquiatría uno habla de percepción, no es lo que veo ni lo que escucho. Percepción es cómo interpreto la situación, ¿sí? Es decir, qué sentido le doy, por qué está sucediendo y qué es lo que creo que va a suceder. Aparecen creencias, temas culturales. Y probablemente estos 4 factores son los que condicionan buena parte de las relaciones difíciles. O sea, una interacción con un otro que me complica bastante. ¿Cuáles son los clásicos multivariables que se juntan y uno dice, caramba, aquí la cosa se me va a complicar mucho, ¿no? Primero, paciente que tiene múltiples patologías orgánicas. Lo primero, el clásico, lo cual ya ayuda a tomar decisiones, te cuesta un poco, ¿no? No es tan fácil. Hay problemas sociales complejos, típicos, familia demandante, hay violencia entre ellos y te llega a ti también, eso pasa con cierta frecuencia. Lee en internet cosas que no se aplican mucho a la realidad y que obviamente tienen una interpretación bien peculiar, ¿sí? O al menos es engañosa, ¿no? Muchas veces, al revés, de parte nuestra, hay cierto sesgo a cierta patología del paciente. Hay patologías que uno no quiere ver o no le agradan, o el tipo de perfil de pacientes con lo cual yo tiendo a asociar esa patología, a mí me genera ciertos anticuerpos, ¿no? Y eso ya es un sesgo de parte mía, de lo cual me hace andar un poco a contrapelo. Aumenta el riesgo de que esta situación, esta interacción se vuelva difícil. Y bueno, insatisfacción laboral, y ahí incorporemos, no sé, voy a exagerar, pero 20 pacientes por hora y cosas así. Depende un poco de la situación en la cual te encuentres o el contexto, ¿no? Estás atendiendo y tienes 5 o 6 pacientes agolpados a la puerta del box, ¿no? Y están todos ahí como golpeando cada rato, y eso complica mucho más la situación. La Clínica Mayo tiene un sistema que a los alumnos que pasan, esto es como, sería como pregrado, básicamente, no la parte más desarrollada, donde se dieron cuenta ellos en general que habían problemas justamente comunicacionales. Es decir, que buena parte de los problemas que habían era porque los médicos no tenían habilidades, comillas, blandas, ¿sí? El, eh, el lenguaje más como ingenieril, digamos, es decir, habilidades blandas. La verdad que para nosotros, yo soy de psiquiatría, entonces para mí no es tan blando, pero para efectos prácticos ellos se dieron cuenta que era necesario. Entonces ellos inventaron una especie de grilla donde evalúan, hace una interacción con unos pacientes y después lo evalúan distintos criterios y te sugieren después de adiestrarte en alguna área. Bueno, esto es 2016. Si ellos lo inventaron ahora último, se dieron cuenta porque de verdad probablemente los conflictos que tienen no van a ser menores, ¿eh? Aquí los voy a tocar nomás porque en realidad son varios, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos trae una grilla de 0 a 4, ¿ya? Entonces te van dando puntaje y después te dan una devolución. Entonces, y esto solamente en la entrevista. En el fondo no están preguntando si fuiste asertivo técnicamente, si pediste bien los exámenes, si hiciste bien el examen físico, eh, nada de eso, ¿sí? La información que pediste en la clínica adecuada, no se fijan en eso. Ven es en la forma, el modo. Y finalmente, si ustedes se fijan, suele ser lo que condiciona una mala respuesta en la relación, en la interacción, la forma, el modo. Si ustedes revisan en las OIRS a nivel nacional, estoy pensando en los servicios públicos, busqué la estadística pero no la pude pillar, de la OIRS nacional, ¿cuáles eran las causas más frecuentes de queja contra los médicos y equipos médicos? Era el trato, no era otra cosa. Bueno, hay otras quejas de se perdían las biopsias, cosas así, ¿no? Pero era el trato. Y básicamente es lo interaccional lo que genera el problema, claramente.
Entonces, lo que está diciendo la clínica Mayo tiene razón. Hay que arreglar algo de esto, ¿no? Entonces, yo te sugiero, oye, a una introducción buena, que disminuye un poco la ansiedad. A veces un par de bromas, un buen saludo al presentarse. Si un paciente de una urgencia no te conoce, ¿no? Si pide una vez en tu consulta, por supuesto que sí. Pero si no, no. Entonces, cosas muy simples. El contacto visual. Recordemos que los seres humanos somos mamíferos y dentro del reino del área de los mamíferos somos eminentemente visuales. Si fuéramos perros probablemente nos olfatearíamos, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vemos. ¿Ah? Y por eso quiero justificar, los computadores tienen cada vez tarjetas de 4K, 6K, una cosa así, súper sofisticada. Y en audio, por ejemplo, no hay un mecanismo de súper sofisticado, hay mejor audio, pero no es una cosa que uno diga, oh, noto mucho la diferencia. No es nuestro órgano perceptivo principal. El olfato tampoco mucho, el tacto tampoco. Entonces, claramente el tema visual es relevante para nosotros. Es muy, muy relevante y buena parte de la información que yo elaboro del mundo que me rodea parte por lo visual. ¿Sí? Se estima que al menos 2/3. ¿Sí? Entonces, cuando escriben ahora con los computadores, a todos nos pasa, ¿no? Uno está digitando y es imposible, a menos que uno tenga una habilidad digitadora profesional, imposible mirar al paciente, preocuparse, hacer gestos mientras digito, ¿no? Eso complejiza un poco esa situación. El tema de los gestos paraverbales, ¿no? De repente tú dices, sí, claro, claro, pero pones una cara así como de, apúrate, otra vez con la misma lata. La cara dice eso, el lenguaje no, lenguaje verbal, pero el paciente ya te vio, no hay mucho que hacer ahí, ¿ya? Vas a contrapelo al tiro. La escucha, aquí básicamente lo que se propone básicamente es lo que se conoce como escucha activa y existe incluso programas de formación en escucha activa. Y de hecho acá en el Servicio de Salud nuestro hicimos algunos cursos justamente para muchos funcionarios de eso. Y hay áreas donde uno puede adiestrarse de la escucha activa, que la persona se dé cuenta que tú en realidad, perdón, estás poniendo atención y en realidad estás comprendiendo lo que te está diciendo y que muestras interés. Las preguntas que no sean para llenar el score, ¿no? Porque típico uno tiene un score de cosas, hizo esto, eso, esto, y es como ya, 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 sí, 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 no, sí, no, sí, no. Evidentemente el paciente dice, este tipo me está tramitando, ¿no? Está aplicando una cuestión, si no está ni ahí conmigo. A lo mejor yo estoy haciendo bien técnicamente lo que tengo que hacer, ¿sí? Voy a aplicar el score, todo súper bien, pero al paciente no le interesa eso, le interesa un tema relacional porque tiene que ver con la confianza, ¿sí? Em, el tiempo. Siempre es difícil eso, pero depende del contexto, permitir que se elaboren las preguntas, ¿no es cierto? Y hay espacio para eso. Y demostrar cierta preocupación por lo que le sucede al otro. Basta con ciertos gestos, ciertas palabras. Frecuentemente uno hace pequeñas devoluciones, ¿no? O sea, usted me quiere decir tal cosa, pues, dándole a entender, estoy tratando de entender lo que le sucede, ¿no? ¿Sí? La organización pide también esta misma plantilla que aplicaban en la Clínica Mayo, que te observan, tu entrevista clínica la hiciste medianamente ordenado, ¿no? Típico, el paciente dice, me dice, doctor, me duele tal cosa. Esto es una tendinitis del manguito rotador. Yo lo tengo súper claro, ¿no? Sí, está súper claro. El paciente ni te ha contado todavía, espera, aunque tú tengas la certeza, se sabe que al inicio uno suele sesgar el diagnóstico y acertarle bastante los primeros minutos de la entrevista, ¿no? Esos estudios están demostrados, pero te lo tienes que guardar. No lo puedes decir al tiro, tiene que tener un cierto orden y eso lo dices solamente al final. Muy importante eso, ¿no? Porque si no, nuevamente, el doctor Apurete no me está escuchando, casi no le dije nada y ya cree saber lo que tengo. Puede que probablemente sí sepas, porque ya es tantos años en eso que con mucha seguridad lo sabes, pero no es una buena idea partir así. Eh, de repente, cuando uno ve pacientes mayores especialmente, tiene una historia de mucha comorbilidad que es terrible poder hacer la historia médica, ¿no? Y a veces es medio complicado y no la alcanzas. Y no importa, hay que dividir la sesión y explicar que después continuaremos con los otros antecedentes que no están acá, no hay ningún problema. Siempre uno tiene que dirigir a cierto foco, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dirigir? ¿Qué es lo que todos hacemos? Y creo que eso en general no nos equivocamos mucho, pero no hay que ser tan burdo de 2 o 3 preguntas y ya tengo claro lo que quiere. Tiene que ser con cierta sutileza, ¿no? No todos tenemos esas habilidades, pero se pueden adiestrar. La empatía, entendiendo empatía con el concepto de tratar de entender al otro, básicamente. No hay no una cosa tan holística, una cosa bien práctica. Tratar de entender lo que el otro me quiere decir. Tratar de detectar algunas cosas no evidentes que el paciente no te las dice, ¿sí? Recuerdo el otro paciente que lo habían derivado em, eh, por múltiples algias, ¿no? Y ocurre que tú hablabas con el paciente por nada llorar. Tiene un tema más bien depresivo, evidentemente.
pero nadie se ha fijado mucho eso, ¿no? Bueno, cosas que son relativamente simples, pero hay que poner un poquitito de ojo en eso. Y finalmente, al cierre, lo que dice lo de la clínica Mayo, ok, tú vas a terminar y tienes que hacer un redondeo, sí o sí, y te aseguras una cantidad de problemas enormes. ¿Por qué? Porque primero el paciente dice, oye, me sentí acogido. El doctor cachó lo que yo quería. Ajá, ah, y entendió lo que yo quería porque más encima me propuso tal cosa y me dijo que vamos a hacer esto y esto otro, un pequeño plan, ¿sí? Y el lenguaje corporal tiene que ser, evidentemente, concordante con lo que estamos diciendo. ¿Ya? Eso propone el Clínica Mayo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mejoramos la comunicación entonces? Porque eso era una cosa como casi como observar qué es lo que hacemos, ¿no? Para no meter las patas en la relación o la interacción médico-paciente. Aquí hay una propuesta, esto es un equipo de Nueva Delhi, que se dedica justamente a trabajar solamente en temas comunicacionales y salud, especialmente con médicos específicamente. Esta es solo médicos, no está pensado en otros profesionales. Ellos plantean que hay muchas barreras comunicacionales, dicen algunas, ¿no? Y si ustedes se fijan y las leen, son varias de estas ya las hemos nombrado, ¿no? Ser poco asertivo, que el paciente no conoce mucho la temática la temática médica, de repente ocupamos mucho el lenguaje técnico, cosa no infrecuente, y quizá y lo que está al principio, y que lo más importante es que hay inadecuadas entrenamientos para habilidades de comunicación. Y nuevamente se vuelve a repetir el mismo problema y que Texto Mayo, la clínica Mayo, acá en Nueva Delhi les pasa absolutamente lo mismo. Pareciera ser un tema transcultural, no tiene que ver mucho con si está en Occidente o de Oriente, pasa que en todos lados suele ser algo relativamente similar. Y lo último que a todos nos influye el burnout, la falta de tiempo, el cansancio y el estrés. Que bueno, ahí son factores que de repente cuesta manejar, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver algunas situaciones difíciles? Estoy pensando situaciones, no pacientes, porque los pacientes difíciles es un poco más complejo, pero situaciones. Por ejemplo, el paciente dependiente, que uno ya lo conoce, que es como este típico paciente medio adhesivo, un poco persistente, que suele ir a verte en forma recurrente, invade bastante, mucho, te llama, te whatsappea, habla con la secre, te envía correo electrónico, está parado afuera de la sesión, se la arregla para llegar igual aunque no tenga hora. Bueno, lo habitual es que estos pacientes suelen ser muy ansiosos, siempre, muy, muy ansiosos, y lo habitual es que terminan estableciendo un vínculo profundo contigo y no con otra persona que probablemente sería más relevante, un ser querido o algo así. El temor es el abandono acá. Cuando uno nota eso, entonces uno tiene que de algún modo darle a entender que no se preocupe, que usted va a estar ahí igual, no hay problema, que no tiene para qué venir todos los días. Cuando pasa algo grave, claro, me avisa, pero para cosas menores no tiene para qué venir. Igual voy a estar acá. Y si no estoy yo, va a haber otro colega que igual me reemplace, que es el doctor tanto, tanto. Con eso no te vas a deshacer de todos los pacientes dependientes, van a quedar algunos igual, pero al menos estiman que 2/3 quedan fuera. Ya, está bien, ¿ah? Hay algunos que ya son un poco más complejos y probablemente no va a poder, pero buena parte de ellos lo va a poder manejar así. Otro perfil, los pacientes que son exigentes. Eh, Probablemente son los más, siendo sincero, son como lo más ingrato, uno pasa más malos ratos con estas situaciones porque suelen ser muy intimidantes, suelen ser devaluadores con mucha frecuencia y pasan rápidamente en la agresión, al poco andar. Esto, ojo, no tiene que ver necesariamente con temas culturales, ¿sí? No necesariamente, pero sí tiende a verse más donde de algún modo la persona creció en ambientes donde si no eras, comillas, choro, no sobrevivías, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido sucede claro, esta persona se conduce en forma agresiva contigo porque en realidad toda la vida se ha conducido así, porque ha sido la forma de sobrevivir. Ahora, el momento, uno se va a poner a hacer psicoanálisis con el paciente, imposible, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí, porque es una cosa bien operativa, es tratar primero, no colocarse uno en una postura tan crítica ni confrontacional, porque si no, usted sabe que cuando uno confronta, finalmente es una escalada que quien gana la pelea, y ahí uno pierde y no hay mucho que hacer en realidad. Y tratar a través de la empatía, escucharlo, comprender cuál conflicto y proponerle alguna salida, aunque sea transitoria, ¿ya? Y, y tratar de contener la propia ira. No siempre es fácil. Habemos algunos de nosotros que somos más iracundos que otros. Cuando eso pasa, uno tiene que pedir ayuda, siempre, siempre, siempre. ¿Ah? Porque si no, no hay mucho que hacer ahí, ¿vale? Pacientes manipuladores. Esto también pasa con cierta frecuencia. Em, lo habitual es que son pacientes que se parecen mucho a los dependientes, los tienen encima, son un poco insistentes, ¿no es cierto? Porque buscan este tema de la atención
Pero muchas veces el tratamiento no resulta. Entonces tú le haces tratamiento y no va, y le das el tratamiento casi estándar, ¿ah? Y nada, y pucha, caramba, qué raro, ¿no? Y te das cuenta que al final no lo sigue o lo abandona, eh, piensa un diagnóstico que no es, dice, no, es que usted se equivocó, doctor, y después recibe el tratamiento y si no, si ahora me lo tomo y no se lo tomó, ¿y quién es la culpa? La culpa es de uno, ¿ah? Siempre es así. Entonces ahí uno tiene que volver a entender que para que a alguien le pase eso, tiene algún conflicto psíquico no mayor, un tema de salud mental probablemente, pero el problema es que estás en la interacción. ¿Cómo lo resuelves? Lo primero siempre es escuchar los problemas, compartir la frustración. Oye, caramba, pucha, qué raro, qué lata. Ya he hecho 3 intentos terapéuticos y que según los esquemas debería funcionar y no funciona. Me extraña esto, ¿qué puede ser? Ya, frente a esto, las expectativas que tenemos son estas y uno se las propone. Muchas veces cuando eso pasa, está descrito que buena parte de estos pacientes recién, porque tú le pusiste expectativa, o sea, parece que no hay mucho que podamos hacer, recién en ese momento dicen, no, doctor, si en realidad la verdad es que no me lo tomé muy bien. O sea, usted que yo voy a empezar a hacer esto mejor. Y ya se hacen un poco más responsables de sí mismos, recién. Pero si no pones la limitación de las expectativas y no pones un límite claro, eso no va a suceder nunca y lo va a tener siempre dando vueltas. ¿Eh? Hay que tener cuidado en eso. Un profesor mío me decía, hay que temerle al furor curandi. Esa cosa de yo puedo curarlo todo, no importa. No, de repente hay que darse cuenta que es el paciente el que no quiere curarse y se está pisando la cola él mismo, ¿no? Y hay que detectar un poco eso. De los pacientes que son más autodestructivos, que esto es parecido al anterior, pero un poco más grave. En general son estos pacientes que tú dices, tienen un EPOC, ¿cierto? Y fuma como carretonero. ¿Pero cómo? No, pero es que no, ok, ya. Eh, ya, y bueno, y así hay muchas otras patologías, ¿no? Me recuerdo un chico que tenía, era un adolescente ese, tenía intolerancia al gluten, era enfermedad celíaca de Frontón, ¿ya? Y cuando se enojaba, le daba rabia, comía pan a la clínica. Entonces, era una cosa, bueno, eso, evidentemente, esta persona es para que vaya al psicólogo al menos. Puede ser, pero el problema es que como tú, uno como médico, que no es psiquiatra ni psicólogo, estás metido ahí en el box, tienes que tratar de resolver la interacción que estás desarrollando, ¿no? Y ahí probablemente lo que hay que tratar de hacer nuevamente es esclarecer las expectativas realistas, otra vez, ¿se fijan? Es lo mismo siempre, y buscar cuál es el motivo de la no adherencia adecuada. Ya si el paciente dice, la doctora, la doctora es que me da rabia, o la verdad es que me gusta fumar, pues la verdad siempre lo pasé tan bien y pucha, tengo el EPOC, pero yo me recuerdo cuando era cabro, lo pasaba tan bien fumando y tengo esa añoranza. Ah, ya. Entonces ahí a veces, muchas veces hay que tratar de sugerir a lo mejor otro tipo de apoyo, ¿no? Pero no todos quieren ir al psicólogo ni nada porque les complica, ¿ah? Y generalmente no van. Pero uno, al fijar los límites, las expectativas, logras que al menos dices, ah, pero ¿se acuerda que en la sesión anterior usted me dijo que le gustaba? Bueno, no hay problema entonces. Cambiamos de tema. Como eso usted no lo quiere cambiar, yo no lo puedo ayudar. Listo. Le traspasa la responsabilidad al otro, que él sepa que es a lo que se está enfrentando. Eh, Antes de pasar a las malas noticias, que es la última parte, hay que recordar que todo lo que está propuesto acá, lo que propone la Clínica Mayo sobre la contención, sobre la autoobservación, lo que proponen este equipo de Nueva Delhi que trabaja con médicos justamente por los tipos de pacientes y cómo enfrentarlo, en general está pensado en personas que al momento de la interacción no transgreden límites como para llegar a trastocar los derechos del otro. ¿Ok? O sea, no hay conducta delictual en la relación médico-paciente. ¿Se entiende, no? Pues si el médico-paciente, el paciente me agrede, esto sale de contexto. No, no hay mucho que entrar a decir. ¿Sí? Hay que considerar, y hay un factor que quizás, insisto, no es mi área, pero hay que ponerla digamos, en la mesa porque hay que ponderarla, que probablemente esta última década, probablemente la validación de la violencia como una forma de relacionarse con un otro está más validada en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Lamentablemente. Estoy pensando acá en el país al menos. Eh, entonces eso genera también problemas de interacción, ¿no? Porque forma parte del diálogo habitual. Pese a eso, el control social, si la persona se pasa de rosca, no te queda otra opción que ocupar las medidas de control social habitual, lo cual estas estrategias no son capaces de manejar eso, porque es otra cosa completamente diferente, ¿ok? Para no enredarnos un poco en eso. Bueno, uno de los aspectos frecuentes que genera problemas y genera reacciones violentas cuando te toca dar a veces malas noticias. Eh, Hay las malas noticias que son esperadas, ¿no?
no sé, un adulto mayor, muy, muy mayor, que está con una enfermedad terminal hace tiempo. Claro, una mala noticia, pero en general la familia ya está, lo prevé y no es algo tan difícil. Pero pasa que a veces te quedan malas noticias en contextos un poco más complejos, como lo que pasó en el COVID muchas veces, donde contar que tu familiar falleció o está por fallecer, pero no lo puedes ir a ver porque no había acceso al hospital, por ejemplo, ¿no? Y está en la UCI, lo cual es una mala noticia terrible. Y tenías que tú bancarte al paciente ahí, y a la familia generalmente ahí, y habían pacientes que se tornaban agresivos, eso sí, eso uno lo veía, ¿no? Porque algunos no los dejaban pasar y era mucho, mucho más complejo. Entonces hay distintos niveles, las malas noticias no las podemos ver como un todo único, pero voy a tratar de dar algunas pinceladas que pudiese ayudar. Primero consejo que esto, bueno, estos son autores también Nueva Delhi, pero trabajaron con de Estados Unidos. Hicieron este trabajo en conjunto. Pero me dice, cuando tú ves que el caso clínico está complicado y la cosa va para mala noticia, primero tienes que prepararte. Es decir, darte 5 minutos, no más que eso, donde tener súper claro, echar una repasada del caso, súper importante, cómo se llama el paciente, cosas súper simples que de repente a uno se le van quedando en el tintero, algún par de temas técnicos específicos que tú sabes que te pueden preguntar, y ensayar mentalmente. Hay gente que lo hace frente al espejo. En Estados Unidos algunos son mucho más preparados, son un poco más de performance, pero uno lo puede hacer en su mente, donde tratas de evaluar cómo, se lo voy a decir, qué le voy a decir, qué palabra voy a ocupar. También tenemos claro que todos los planes, al enfrentarse a la realidad, se desarman, ¿sí? Pero al menos al llegar a un plan de propuesta, primero mi angustia es mucho más baja, claramente más baja. Y tengo ciertas puertas de salida en caso de que me vean aprietos. Entonces, eso ayuda. Y aquí, sí o sí, las habilidades de comunicación son súper claves, que son las que probablemente la clínica Mayo observó al principio. Podemos referirnos un poquitito a ellas y ahí uno puede decir, ya tengo que estar pendiente de esto, otro. Cosas que son de perogrullo, que probablemente todos saben, pero no es como para la noticia en el pasillo, ¿no? ¿No es cierto? No es para el pasillo. Esto es de una habitación aparte, que estén las personas que quieran estar. No tiene que ser tú y el paciente solamente, muchas veces pedir que se acompañe por algún familiar, tratar de que nadie lo interrumpa a uno, ¿no es cierto? Y dar el tiempo que sea necesario. Entonces uno tiene que tener preparado como el setting, pero no llegar y decirlo a la pasada, ¿vale? Ahora, recuerdo un muy buen amigo que trabajaba en UCI y me decía, oye, pero yo le decía a los pacientes ahí afuera y nunca hubo problema. Bueno, ese día estábamos conversando justamente por un paciente que sí le había hecho problema, ¿ya? Claro, llevaba como 6 años trabajando y no le había pasado nada. Ok, pero la vez que le pasó, llegaron carabineros a ese nivel para poder sacarlo a él de la UCI. Entonces, claro, puede que no te pase mucho, ¿ah? No es algo tan frecuente, pero la vez que te pase te vas a acordar por años que te pasó, ¿ah? Ese es el problema. Entonces, probablemente tener estos cuidados pueden ayudar bastante. Siempre hay que evaluar un poco el conocimiento, si de acuerdo en que conversamos al inicio, el conocimiento y la actitud del paciente. Estoy pensando paciente y familia, porque habitualmente cuando uno da mala noticia no están solos. Es tratar de estar atento cuánto saben de la patología. Uno dice, hoy tiene cáncer. Sí, no, sí tiene cáncer. Y uno ve en el rostro que ni siquiera hay preocupación. ¿Ah? A mí me dice que tengo cáncer, aunque sea el cáncer más benigno, yo me estreso. Pero ellos no. Entonces, tú dices, caramba, cáncer, y no notas la preocupación, uno tiene, atento, ojo, algo pasa. Probablemente no saben bien el concepto de lo que eso significa. O tienen esta expectativa es nuevo de lo último, que la ciencia lo cura todo, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tener súper claro el nivel de conocimiento del sujeto y la familia para saber hasta dónde, eh, hasta dónde tengo que entregar información, porque si no, a lo mejor estoy asumiendo que la persona sabe que es un problema complejo y no es así. ¿Ok? No es como, no sé, me dicen, te van a poner cuádruple bypass y te van a abrir el corazón. Por el conocimiento popular, uno se imagina abierto, completo, y ya, oh, es terrible la cirugía, ¿no? Uno no hay para que ser médico, uno se la imagina horrorosa al tiro, ¿no? Es como fácil. Pero te dicen cáncer, y hay gente que me ha tocado, pues dice cáncer, sí, cáncer, y como que no se dan cuenta mucho, y ahí probablemente hay que tener ojo en eso, porque si no, la mala noticia puede ser recibida de verdad, de mala forma, y entender que tú estás haciendo un mal acto cuando entregas esta información. ¿Ah? El otro, hay que evaluar, muchas veces uno no tiene mucho tiempo para hacerlo, pero hay que tratar de de evaluar el deseo del paciente y la familia de saber el nivel de información que requiere.
Algunos que quieren hasta el dedillo, hasta la cosa más pequeñita, y otros simplemente dicen, doctor, dígame lo justo, qué tengo que hacer, pronto y punto. Ok. Si el paciente no te lo pide, uno tiene que tratar de averiguarlo. ¿Ok? Porque de repente uno dice cosas que son innecesarias y que terminan siendo iatrogénicas, generan mucho más dolor innecesario, que no generan nada constructivo, ¿no? Y uno puede explicar eso con más detalle y dar tiempo, ¿no? Em, lo otro, dice, acá plantean ellos que hay que planificar una agenda. Se refiere a planificar agenda en el sentido de, como yo sé que este paciente tiene pinta de mala noticia, por el tipo de síntomas, parece que la cosa no se viene muy bien, desde ya, de la primera sesión, o la que sepa, uno le propone tal, tal, tal. Este es como un resumen que dijimos un tiempo atrás, ¿no? Hay que proponer eso al tiro, de entrada. Porque después viene la mala noticia, doctor, usted no me dijo. No, no, recuerde, ¿se acuerda que hicimos un resumen? No, sí, es verdad. Ah, vale, ok. Hay pacientes que te piden hasta un informe, ¿no? Doctor, ¿me paró un informe de la sesión? Ya, no hay ningún problema. Ok, se lo envía. Y en eso uno incorpora esto, claramente, porque eso permite dar certeza de los acuerdos y de lo que se hizo. Muchas veces basta con una pequeña advertencia inicial, voy a decir, oye, parece que, mire, tengo que tomar estos exámenes porque la verdad es que 2/3 de los pacientes no les pasa nada, pero hay un tercio que pueden ser una enfermedad grave. Ah, caramba, ya, qué bueno, pero el doctor me lo dijo. Entonces, una advertencia solamente. Porque cuando dicen, no, tómate tu examen, pero te va súper bien. Y a lo mejor no, no, no es tan así, tú eres el optimista, pero a lo mejor no es así. Tienes que ser más realista, ¿no? Ojo, un realismo no crudo, eso es importante, un realismo, por eso el tema del cuánto quieren saber, ¿eh? Siempre ocupar palabras más bien simples, no técnicas, idealmente. Y aquí hay que tener cuidado, porque uno de estos casos sucedió, me acuerdo, que un paciente reclamaba porque era una señora en realidad. El doctor la había mijiteado, ¿sí? La trataba de mijita para acá, mijita para allá. Y cuando le explicó que la tripita se le iba a reventar, me dijo, ¿y usted cree, el doctor cree que yo soy tonta? O dice la tripita. Pues que me explique bien, con palabras que yo entienda, pero cree que yo soy tonto y que no soy capaz de entender. Y la señora se enojó mucho. Bueno, pero bueno. Entonces, de repente uno puede explicar igual, uno dice intestino, probablemente toda la gente ya sabe lo que es intestino, ¿no? ¿Ah? Mijitear claramente puede ser pérdida de contexto, ¿no? Pero bueno, de algún modo, palabras simples, no burdas, ¿se entiende? Pero no técnicas tampoco. Eso cuesta a veces, ¿no? Especialmente cuando uno trabaja con personas que vienen del ámbito rural, de repente hay que acomodar un poco el lenguaje. Bueno, pero de algún modo la expertise y la experiencia va generando un poco de adaptación en este proceso, ¿no? Em, y cada cierto tiempo es dar un poco de información, digamos, a cuentagotas, ¿no? De lo que la persona va requiriendo. Es decir, no soltar toda la verdad de un golpe, sino hacerlo en forma progresiva y que sea comprensible. Lo otro es abordar las emociones del paciente en general. Esto, para los que no son psiquiatras, suele ser incómodo, porque bueno, uno es psiquiatra, uno sabe caso, pero lo demás suele ser incómodo porque no te enseñan a hacer esto, ¿no? A menos a mí en la carrera, a los 7 años, jamás me enseñaron ninguna de estas cosas, ¿ya? Lo iba aprendiendo con el tiempo. Pero en el fondo, básicamente cuando alguien se desborda emocionalmente, porque le está dando una muy mala noticia, hay que darse el tiempo, permitirle el espacio para que se conecte con la emoción, aunque sean 5 minutos, tendrás que esperar ahí en silencio, a veces mejor el silencio a no decir nada, extender un pañuelo a veces poner una palmada en el hombro. Son cosas muy simples, diríamos humanas, pero que a veces en el rol profesional uno trata de ser más aséptico. Pero en este caso, la asepsia emocional genera un choque. El doctor, el doctor me dijo que mi mamá se estaba muriendo, o se va a morir, y me lo dijo con una cara fría, como si lo hubiera hecho que mataron al perro en la esquina, doctor. Así fue, me recuerdo, una vez me lo comentaron. Me dice, no, porque no es así. Bueno, probablemente el doctor no fue eso. A lo mejor el colega estaba con burnout, estaba quemado ya, ¿no? Puede ser, no lo sabemos, pero la paciente sintió eso. A lo mejor habría bastado con que hubiera sido a lo mejor con más calma, o a lo mejor el lugar donde lo dijo, o cómo lo dijo, no sé. Pero dentro de eso es la sensación de empatía, esta sensación que el sujeto tiene que sentir que tu dolor, que el dolor del paciente, tú lo estás sintiendo y te das cuenta de que él está sufriendo y tratas de cobijarlo aunque sea un poquitito. Y a veces una palabra o decirle, chuta, lamento su tristeza, ah, ya, con eso basta, lamento su tristeza,
qué pena lo que le sucede, ya, ok, el doctor se dio cuenta de que tengo pena, o sea, sí se está preocupando de mí. Se fijan, eso genera nuevamente esta sensación de rapport, esta cosa como de me conecto con él. Ujú. Eh, Siempre al final, cuando yo comentaba el tema de hacer este resumen, en las malas noticias también tiene que hacerse. Como uno sabe, generalmente la mala noticia es porque viene algo malo, uno tiene que plantear rápidamente qué es lo que viene, los pasos siguientes. Su papá hoy día está acá en la UCI, mañana va a hacer esto, pasado esto y esto otro. Ok, ya. ¿Y lo podría llevar a la casa? No, probablemente no, pero vamos a hacer esto y esto. Ok, ya. ¿Qué quieren ustedes? Bla, bla, bien. Se, se adecúa y se informa, ¿ok? Pero tratando al fondo de prever lo que viene. El ser humano tolera muy mal la incertidumbre, ¿sí? Eh, Se dice que probablemente los únicos seres conscientes del planeta que son capaces de prever el futuro, dice, somos nosotros. No está tan claro, pero por lo menos el futuro inmediato. El inmediato claramente no, pero el inmediato al menos sí lo podemos prever. Y necesitamos cierta tranquilidad para saber qué es lo que va a pasar, aunque sea algo doloroso, pero saber qué es lo que viene. Porque si no, la incertidumbre es demasiado alta y genera muchas veces en algunas personas rabia. ¿Y rabia con quién? Con el que está hablando. Que uno, por supuesto. Eh, Finalmente, para no aburrirlos más, en resumen, como cortito, hay pacientes difíciles, entre comillas, y hay situaciones difíciles. Quiere decir, hay pacientes que no son difíciles, pero que en ese día te tocaron y bueno, nada que hacer. Hay factores multifactoriales, sujeto médico siempre, y la situación. Recuerden, la situación lo hace todo muchas veces, muchísimo. Y finalmente, como se fija, la comunicación pareciera ser el pilar fundamental de cómo minimizar estas conductas de agresión, donde de algún modo trata de transparentar buena parte de lo que está sucediendo a través de una relación estrecha, ¿ya? O sentida al menos como estrecha, ¿ah? Percibida como estrecha. Asumiendo que con eso, ojo, no vamos a controlar todos los casos donde la persona se nos va a tirar al cuello con ira, no vamos a poder controlar eso porque hay gente que es inevitable, y en esos casos no te queda otra que ocupar, obviamente, los mecanismos de control social habituales, pero en general con esto se disminuye bastante. En base a la evidencia que hay, básicamente los que tienen un poco más de estudio en esto son los estadounidenses, básicamente. Y eso, nada más. Me pasé un poquitito, pero No, perfecto, espero que doctor. haya servido. Muchas gracias, doctor Nelson Ujú. Pérez, por su exposición, manejo, prevención, relación médico-paciente-familia como contexto de la hostilidad y agresividad contra los médicos. Estamos súper bien con el programa, así que continuamos ahora con el psicólogo Humberto Marín Uribe, PhD, subdirector de vinculación con el medio, Escuela de Medicina de la Universidad Católica, quien nos expondrá sobre protección y cuidado de la salud mental en situaciones de crisis, primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, gracias por invitarnos a participar en esta actividad y felicitaciones también por incluir los temas de salud mental, que no siempre son incluidos, son considerados en actividades como esta. Así que sin perder más tiempo, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si la están viendo, deberían estarla viendo ahí sin ningún problema. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, en estos 25 minutos, casi 30 minutos, voy a compartir con ustedes algunas ideas básicas con respecto a lo que plantea la lámina, protección y cuidado de la salud mental, particularmente el zoom en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y vamos a tratar de responder estas dos grandes ideas, cómo se afecta la salud mental de las personas afectadas ante las crisis, vamos a hablar de las reacciones inmediatas y de las reacciones a mediano y largo plazo. Y en segunda instancia, ¿qué es lo que podemos hacer? Les voy a presentar un sistema general de protección y cuidado y vamos a hacer un doble zoom en los primeros auxilios psicológicos. Vamos con ello entonces, y la primera parte. ¿Cómo se afecta la salud mental de las personas afectadas ante situaciones de crisis? En lo general, se dice, se habla, se ha visto, los estudios muestran que los seres humanos presentan 4 tipos de afectaciones. Y esto perfectamente lo podrían enganchar con lo que... sí, Mariela, ¿me quieres preguntar algo? Sí, Humberto, se está viendo dice vista del presentador, no sé cómo se podrá dejar de compartir, entonces Ah, perdemos parte de ahí sí, tu presentación. ahí sí. Ahí sí. Perfecto, bien, muchas gracias.
Lo que les decía es que, y esto perfectamente se podría enganchar con lo que estaba señalando el relator anterior, las personas, los seres humanos afectados por una situación crítica, sea una emergencia, sea un desastre, sea una mala noticia, sea una situación compleja que ellos evalúan como crítica, solemos dar respuesta en 4 ámbitos. Primero, en el ámbito cognitivo. Podemos tener dificultad para concentrarnos, dificultades de memoria, incredulidad, confusión, pesadillas, pensamientos culposos, etcétera, y todos los que están ahí en la lámina. Pero no solamente cognitivas, sino que también, y estas son quizás las más famosas, las más conocidas, las emocionales: terror, estado de shock, irritabilidad, dolor, tristeza, rabia, sentimientos de impotencia, dificultad para sentir alegría, o también reacciones físicas: fatiga, cansancio, insomnio, sobresaltos, exaltación, incremento de dolores físicos, o también reacciones interpersonales, vale decir, en relación con otros seres humanos, con otras personas. Se ha visto que estos 4 tipos de reacciones son los que están presentes de manera inmediata cuando una persona percibe, ve que está en una situación crítica, en una situación de crisis. De alguna manera es esperable, desde otra perspectiva, que los seres humanos presenten este tipo de reacciones. Y también es esperable que existan seres humanos que no presenten ninguno de estos tipos de reacciones. Y aquí vamos ya con la primera recomendación para ustedes que tienen que trabajar y que tienen que desempeñarse en situaciones críticas. La recomendación es que sean conscientes de esto, y sean conscientes que son seres humanos, y sean conscientes de que estas reacciones van a estar. El punto es estar atentos, estar alertas. Cuando esta reacción ya se hace extremadamente o muy intensa, cosa que le impida tomar una adecuada decisión. Y esto no solamente para personal de salud, sino que para cualquier persona que está relacionada, que se ve involucrada en una situación de emergencia, en una crisis en general. Pero no solamente reacciones inmediatas, sino que también vamos a ver las reacciones a mediano o largo plazo. Este gráfico lo que muestra son las trayectorias prototípicas, vale decir, las estadísticamente significativas que presentan los seres humanos a lo largo del tiempo después de que ha ocurrido un evento potencialmente traumático, una crisis, una agresión, un desastre, etc. En el gráfico ustedes pueden ver abajito que hay un tiempo, es un tiempo relativo, es una escala relativa de tiempo, solo para mostrar desde una panorámica cuáles son las unidades de medida. Y en el eje vertical aparece la disrupción. Más arriba es una disrupción más severa, más abajo es una disrupción más, casi no hay disrupción. Y aquí estadísticamente pueden aparecer 4 tipos de trayectorias también. Desde arriba hacia abajo voy. Primero, una trayectoria de respuesta crónica, en la cual la persona afectada ya desde antes del evento venía con alguna alteración, venía con algún malestar, y esta situación potencialmente traumática lo único que hace es que genera alteraciones dentro de su mismo margen, dentro de su mismo cinta de alteración o de severidad. Después, hacia un poquito más abajo, está la respuesta de tipo demorada. ¿Por qué se llama demorada? Porque si uno sigue la curva hasta el principio, se puede dar cuenta que muy cerca del evento potencialmente traumático, esta persona, este tipo de trayectoria, quizás no presenta una alteración. Es alguien que puede pasar desapercibido, es alguien que podemos decir, uy, respondió muy bien, oye, no le pasó nada. Pero resulta que a medida que pasa el tiempo, va a presentar comportamientos que están más cerca de lo severo. Estas son personas que pueden presentar comportamientos molestos o severos, quizás a los 2 meses, a los 3 meses, al año, a los 6 meses, etc. Después, la tercera trayectoria es la de recuperación y la de resiliencia, que están aquí marcadas con un círculo rojo. En la de recuperación, si se dan cuenta, y uno vuelve atrás, cuando ocurre el evento potencialmente traumático, es un tipo de trayectoria en el cual la persona se ve un poco alterada, genera una suerte de activación, pero que sin llegar a lo severo, fíjense, si entra en el margen de lo severo, comienza a disminuir y comienza a mejorar, al igual como en el de resiliencia, que en la trayectoria de resiliencia casi no hay una activación en lo severo. ¿Cuál es la buena noticia? Es que los seres humanos, según muestran los datos, las estadísticas, tendemos a tener una mayor cantidad de respuesta en este grupo, en el grupo de la respuesta de recuperación y de resiliencia, salvo quizás en aquellas personas que se ven constantemente expuestas a eventos potencialmente traumáticos, y ahí podría estar nuestro personal de salud. Hay una investigación realizada con bomberos japoneses durante 7 años de seguimiento. Lamentablemente no está aquí la curva,
pero que muestra que habría una recuperación intermedia. Y esa sería una característica de quienes trabajamos en situaciones de emergencia o situaciones de crisis. ¿Por qué he comentado esto? Para poder saber y para poder comprender que estas respuestas son de alguna manera esperables. Eso es lo que dice la estadística que nos va a suceder, ¿ok? Frente a una situación potencialmente traumática. Vamos ahora a la segunda parte, que es entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes quizás han escuchado el dicho que una golondrina no hace verano, y es por eso que voy a explicar cómo opera, cómo entendemos nosotros un sistema de protección y cuidado de la salud mental, bajo el modelo de Gordon, que clasifica operativamente la prevención de enfermedades. Me imagino que ustedes lo conocen. Fíjense, ese gráfico, ese monito, ese diagrama que está ahí puede identificar toda la población afectada por un evento potencialmente traumático. A toda esta población, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, prevención universal. Y ahí están las actividades que se conocen en la gestión de riesgo, reducción de desastre, de crisis, como de prevención o de mitigación. Dos grandes temas. Primero, enseñar a gestionar el estrés, por ejemplo, enseñar cuáles son las técnicas de afrontamiento adecuadas, cuáles son las técnicas de alto nivel que hay que ser más cercanos a ellas, y cuáles son las técnicas de bajo nivel o cuáles son las técnicas de afrontamiento que hay que dejar a un lado o no implementar. Y siguiente, nosotros tenemos un modelo que es el modelo cúbico de apoyo psicosocial, donde se plantea que una organización o una persona que puede estar expuesta a una situación de crisis, ya desde antes del evento puede comenzar a hacer cosas para prevenir y para mitigar. Después, en la segunda instancia, cuando viene la etapa de respuesta, va a haber una prevención selectiva. Vale decir, de todo este grupo de personas afectadas por eventos potencialmente traumáticos, algunos de ellos, algunas de estas personas van a necesitar un apoyo específico. Y ahí hay dos técnicas. Una es el PAR, con lo que son las siglas de preguntar, apoyar y referir, que básicamente es una técnica muy sencilla que ayuda a que mis pares, mis compañeros de trabajo, sean capaces de levantar banderas verdes, perdón, banderas amarillas, banderas rojas, precauciones, cuando vemos que alguno de mis compañeros está con alguna conducta que no es adecuada, que no es esperable, y por la cual tenemos que prestar atención. Y la segunda técnica es los primeros auxilios psicológicos, de la cual les voy a hablar un poquitito más adelante. Y aún así, aun cuando hagamos esta prevención selectiva, aun cuando estas personas, este subgrupo de personas van a necesitar un apoyo específico, va a haber un tercer subgrupo que va a necesitar una prevención indicada. Y ahí ya estamos hablando en términos de recuperación. Podemos decir que ya ha pasado más de 4 semanas, más de un mes, desde la vivencia del evento potencialmente traumático, desde la vivencia de la agresión, desde la vivencia del acto violento, y podemos ya decir que se ha instalado un trastorno depresivo, un trastorno de estrés postraumático o cualquiera otro del espectro traumático y que ya haya sido diagnosticado. Y ahí lo único que les voy a señalar es que existen dos técnicas. Una es el grupo de terapias cognitivos conductuales centradas en el trauma. Ahí están las siglas TCCCT. Y el EMDR, que es otra técnica específica. Ahora no nos va a dar el tiempo para hablar de cada una de estas técnicas, pero solamente me interesa señalarles y que ustedes quizás terminen esta sesión con la idea de que existe una subespecialización en trauma para recuperar traumas, y estas son las técnicas que se recomiendan. ¿Ok? Vamos a seguir entonces ahora y vamos a hacer doble clic en esto, en los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué me gusta colocar esta lámina? Porque me gusta mostrar de que los primeros auxilios psicológicos es una herramienta, sí, pero no es la única herramienta. ¿Ok? No es la única técnica, no es el único procedimiento que nos va a ayudar a proteger y cuidar la salud mental de las personas afectadas por crisis. Seamos nosotros, sean nuestros pacientes o sean otras personas que están alrededor. Y cuando nosotros pensamos en apoyo psicosocial en situaciones de crisis o un sistema, tenemos que verlo tanto en el antes como en el durante y en el después. Sigo avanzando entonces. ¿Qué es el protocolo ABCD? Ustedes ven ahí la portada del manual. Este es un protocolo que nace desde un estudio que realizamos en 5 centros hospitalarios, centros de urgencia de la región metropolitana, y que demostró en un seguimiento a 365 días que las personas que recibían el protocolo ABCDE, este del cual les voy a hablar ahora, reportaban mejoría en sus síntomas y reportaban disminución de algunos malestares
asociados y algunos índices de sintomatología asociada a trastorno de estrés postraumático. Después les puedo dejar el link del estudio para que puedan revisarlo en detalle. ¿Qué es ABCDE? Es un acrónimo que nos va a ayudar muy simplemente a comprender cuáles son las etapas del protocolo. La primera parte, la letra A, se refiere a escucha activa, básicamente centrada en el parafraseo y en el reflejo. Tal como decía el relator anterior, en algunas oportunidades basta con quizás ver a la persona y escuchar silentemente qué es lo que nos quiere decir. En algunas oportunidades el silencio vale más que 1000 palabras. No es necesario que estemos obligados a hablar, y es por eso que el foco debería estar en escuchar sin forzar a hablar al otro. Escuchar sin forzar a hablar al otro y estar percibiendo integralmente lo que está haciendo, cómo es su lenguaje no verbal, qué es lo que está haciendo, qué hace con las manos, cómo es su vestimenta, está mojado, no está mojado, tiene alguna lesión visible, tiene algún moretón. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a prestarle una ayuda. Después en la etapa sigue con la letra B. Si se dan cuenta, ahí ventilación está mal escrito, hay un error ortográfico exprofeso. ¿Por qué? Porque este protocolo fue propuesto en el proyecto de investigación en inglés, y en inglés era British Retraining. Nosotros en la traducción al español, para que cuadrara con el protocolo, quedó como B larga, B alta en ventilación. ¿Y en qué consiste? Básicamente en enseñar una técnica de respiración que es conocida como 4-4-4. Vale decir, inspiro en 4 tiempos, tomo aire en 4 tiempos, inmediatamente boto el aire en los mismos 4 tiempos y mantengo los pulmones sin aire por 4 tiempos. Los estudios han mostrado que el repetir este reentrenamiento de 4-4-4 durante 7, 8, 10 minutos ayuda a que la persona pueda calmarse, pueda desactivarse, que es justamente lo que necesitamos cuando tenemos a una persona, una contraparte que está demasiado excitada, demasiado activada, demasiado estimulada por el evento potencialmente traumático. Una vez que tenemos a la persona un poquito más tranquila, podemos ya pasar a una siguiente etapa, que es la letra C, de categorización de necesidades. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a la persona afectada a que ordene sus necesidades. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora? ¿Qué es lo que necesita hacer? ¿Cuáles son sus prioridades? Recuerden que los seres humanos, tal como vimos en láminas anteriores, afectados por eventos potencialmente traumáticos por crisis, tienen una afectación en lo cognitivo. Van a tener dificultades para pensar, para planificar, para ordenar sus ideas. Van a tener una dificultad para tomar decisiones que antes era muy sencilla tomar. Y es por eso que se requiere esta etapa de categorización, ayudar a ordenar sus ideas, sus prioridades. Y una vez que están ordenadas, vamos a la letra D, que es derivación a redes de apoyo. Habitualmente, las personas que están afectadas por eventos potencialmente traumáticos por crisis, no necesariamente conocen, manejan cuáles son las redes de apoyo que tienen, sean redes de apoyo familiares, comunales, regionales, del servicio de salud, del colegio profesional, de otros colegas, etc. ¿En qué consiste la etapa D? En contactar, vincular, relacionar cada una de las categorizaciones, o sea, cada una de las necesidades categorizadas previamente en la letra C, con cada organización, organismo, sistema, persona, procedimiento que puede ayudarle a resolver el problema. Y es por eso que el proveedor de primeros auxilios psicológicos debe conocer cómo está constituida la red de apoyo y debe saber que en el CESPAM puede haber un asistente social, que en el colegio puede haber un abogado que les puede ayudar, que puede haber un colega que ya pasó por esto, que hay un procedimiento en una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí derivarlo y contactarlo con estas redes de apoyo. Y para finalizar el protocolo está la psicoeducación, que es un poco lo que decía el relator anterior. Es decirle a las personas afectadas qué es lo que va a suceder de manera anticipada. Vale decir, en un parafraseo, como por ejemplo, se ha visto que las personas que son afectadas por eventos como el que usted acaba de vivir, en el mediano o largo plazo, en los próximos días, en las próximas semanas, quizás pueden sentir incapacidad para dormir, pueden tener insomnio, pueden tener algún problema gástrico, que sepa que esos signos y síntomas son esperables, son presentados por gran parte de la población, y a medida que pasa el tiempo, nuestro sistema automáticamente los va disminuyendo, los va mitigando. ¿Okay? Eso va disminuyendo tanto en frecuencia como en intensidad. Y también aprovechar de decirle que si eso no sucede, que es una alerta para que pueda recontactarnos o pueda consultar.
Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de un ser humano para ayudar a otro ser humano o incluso para ayudarme a mí mismo. Yo puedo ayudar a un colega con esto, puedo ayudar a un integrante de mi equipo, a alguien del equipo de salud, o también o sea, lo puedo utilizar conmigo mismo. ¿Ok? Ahora, este protocolo que nosotros vimos tan lineal, en realidad tiene que ser aplicado con mucha flexibilidad. Si bien es cierto, recomendamos comenzar con la letra A, después ir a la letra B, después ir a la letra C, a la letra D y a la letra E, si se dan cuenta, el esquema final opera más bien como una estrella, ¿sí? Opera más bien como una estrella donde siempre la persona afectada está al centro. Voy a ejemplificar esta estrella. Imagínense que ustedes acaban de vivir una situación crítica en un servicio de urgencia, en una sala de espera. Hay un integrante de su equipo que está un poco alterado, ustedes aplican este protocolo y están en la parte de derivación a redes de apoyo, le están diciendo, oye, yo te recomiendo que vayas al asistente social o que podamos ver esto con el equipo legal del colegio, etc. Y después ustedes terminan la intervención. La persona se va y llega alguien y le dice, perdón doctor, perdón doctora, perdón que le interrumpa, yo sé que es mala educación escuchar las conversaciones ajenas de las personas, pero dado que este espacio es tan pequeño, me fue imposible no hacerlo. Yo estaba escuchando lo que usted le estaba diciendo al colega y me llamó mucho la atención esto que decía de la ventilación del respirar. ¿Me podría enseñar a mí, por favor, cómo era? En ese caso, lo que está sucediendo es que hay otra persona afectada que le está pidiendo que ingrese al protocolo directamente por la letra B. Ante eso, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, la recomendación es que obviamente le expliquen qué consiste la letra B del protocolo, aunque no haya pasado por la letra A antes. Sería absurdo decirle, ok, pero este es un protocolo de primer auxilio psicológico, por favor tome asiento, que antes de entrar en la letra B, vamos a entrar en la letra A. Eso no sería recomendado, ¿ok? Entramos directamente en la letra B y después podemos ir navegando por cada una de las letras A, B, C, D, E, según veamos que el paciente, la persona afectada, se beneficie de ello y así lo vaya necesitando. Si ustedes pinchan ahí, nosotros ya sabemos lo que es esto, un código QR, hay una página web, la pandemia nos acostumbró a esto. Si ustedes pinchan ahí en ese código QR, pueden dirigirse a una página web donde aparece de manera gratuita el manual del protocolo en inglés, en español, y aparecen videos del protocolo. Hay una clase de aproximadamente 2 horas que dicta el doctor Rodrigo Figueroa, médico psiquiatra, la cual ustedes pueden ver y pueden enterarse, conocer más detalles del protocolo, más detalles del estudio, más detalles de los pasos. Incluso hay 7 videos donde se ejemplifica cada una de las etapas, A, B, C, D, E, con una actriz. Vale decir, cómo sería ya la aplicación en términos concretos. Y para ir terminando, con esta lámina ya vamos terminando, para no olvidar también la autoayuda. Si bien es cierto, los primeros auxilios psicológicos son de heteroayuda, también pueden servir de autoayuda. O sea, no tengan miedo ustedes cuando están alterados por una situación, ocupar la ventilación. 4-4-4. Tomar aire en 4 tiempos, botar en 4 tiempos y mantener los pulmones sin aire durante 4 tiempos. ¿Sí? No tengan miedo de repente cuando están muy estresados, muy complicado, tomar un lápiz, tomar un papel y ustedes mismos hacer la categorización de necesidades, ordenar su cabeza con respecto a lo que es importante y lo que es urgente en determinado minuto. Eso también sirve de autoayuda, pero hay algunas recomendaciones que ahora voy a viñetear de manera muy rápida y muy ágil. Primero, en autoayuda lo que más tiene evidencia científica es el deporte. Cualquier tipo de deporte, ojalá que no sea competitivo, pero el salir a trotar, bicicleta, nado, es lo que tiene más evidencia y más se ha visto que ayuda a mitigar y a prevenir y a tener un cuerpo mejor preparado para asumir situaciones de alto estrés o vivir o lidiar con eventos potencialmente traumáticos. Quienes estuvimos en la pandemia teníamos necesidad de salir a caminar o salir a trotar, nos dimos cuenta de eso, es altamente necesario. Siguiente, la alimentación y la higiene de sueño. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que evitar? El objetivo es evitar el insomnio. Y por sobre todo el objetivo es evitar tomar fármacos para el insomnio. ¿Qué es lo que sucede? Personas afectadas por eventos críticos, por una agresión, por un acto violento, por un portonazo, por un robo, etc. Y también por un incendio, un huracán, un terremoto. Una de las respuestas esperables, recuerden, una de las primeras láminas es el insomnio, es la imposibilidad para conciliar el sueño o el despertar precoz o el sueño interrumpido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar tener una buena higiene de sueño, sacar las pantallas, sacar la iluminación, ojo con la temperatura del lugar donde están durmiendo, disminuir los ruidos,
y obviamente tener una alimentación que sea liviana, que nos permita dormir. La idea es disminuir al mínimo la cantidad de estresores que nos impidan dormir, ¿ok? Porque si yo empiezo con este ciclo del insomnio, después me da angustia el no poder quedarme dormido, y eso hace que entre en una bola de nieve, donde tengo más angustia por no poder quedarme dormido, y eso me genera más insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el deporte también muy importante, ¿ok? Siguiente, gestión del estrés. Esta es una técnica, son procedimientos que se pueden aprender, que se pueden conocer. Básicamente hay dos elementos que debemos manejar bien. Es una percepción de mis capacidades versus una percepción de lo complejo de la tarea. Entre esas dos variables, nosotros manejamos el estrés como si fuera una balanza. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Es que ambas son percepciones y todas las percepciones son modificables. Yo puedo tener distorsiones en mi percepción. Yo puedo pensar que soy muy bueno para alguna cosa, pero en realidad no soy tan bueno para ese elemento, o viceversa. Yo puedo percibir que este desafío es muy grande. Bueno, ¿qué es lo que hago? Si percibo que este desafío es muy grande, probablemente me va a distresar. ¿Qué es lo que hago? Lo puedo dividir en pequeños desafíos más pequeños, ¿ok? Esto es solamente una panorámica de lo que es gestión de estrés, pero es una técnica que ustedes perfectamente podrían aprender y manejar. Uso de alcohol y fármacos no se recomiendan, no es algo indicado en todos los casos, dado que puede generar consecuencias a mediano y largo plazo. Incorporar, ya lo habíamos dicho, estrategias de afrontamiento de alto nivel. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Es una técnica, es un procedimiento, es el cómo nosotros nos enfrentamos a las situaciones. Las estrategias de afrontamiento de bajo nivel o instantáneas que salen, por ejemplo, son la negación. Cuando a alguien le ocurre algo y dice, oye, Mariela, fíjate que tú dejaste tu auto afuera, estacionado afuera del colegio, sí. Oye, Mariela, lo acaban de chocar, lo siento. Probablemente Mariela va a decir, no, pero ¿estáis segura que es mi auto? No, pero... Lo que primero surge es la negación, es una estrategia automática, instantánea. Es buena, sirve al principio, nos protege, pero yo no puedo mantener una negación por 2 horas, 3 horas, 4 horas, una semana, 5 días, 10 días, 20 días, ¿ok? Debo ir cambiando hacia estrategias de un mejor nivel, de un alto nivel. ¿Cuáles son estrategias de un alto nivel? El humor, la planificación, la conversación, la relación con otros, buscar el apoyo social, psicosocial con otras personas, etc. Y bueno, y ahí está, la socialización y contacto con redes de apoyo, también es extremadamente importante. Sabemos que los seres humanos somos seres gregarios que necesitamos estar con otros, nutrirnos de las ideas de otros, hablar con otros, pero recuerden, nunca forzar a hablar, nunca forzar a hablar. Van a haber personas que van a querer hablar, van a haber otras personas que van a preferir callar, van a haber otras personas que van a preferir caminar, van a haber otras personas que van a preferir salir a trotar, otras personas que van a preferir andar en bicicleta, otras personas que van a preferir caminar o leer. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos distintas formas de lidiar con estos eventos potencialmente traumáticos. ¿Qué es lo importante? Tener entrenado a nuestro equipo para que sean capaces de ello también levantar banderas amarillas o banderas rojas cuando vemos que algún integrante de nuestro equipo no lo está pasando bien o está alejándose un poco de la curva esperada. Y por último, aplicación de procedimientos. La aplicación de procedimientos se ha visto que es una herramienta, es un casco psicológico. Esto siempre se lo decimos, nos toca a nosotros mucho entrenar equipos de emergencia, particularmente bomberos. Nosotros les decimos, a ningún bombero se le ocurriría entrar en un incendio con chor y chalas, a ninguno. Así como no se le ocurre entrar a un incendio con chor y chalas porque tienen que ir protegidos físicamente, los procedimientos es su protección psicológica. Si usted sabe el procedimiento, lo conoce, lo aplica, no debería tener, o sea, sirve como un protector psicológico. Y los procedimientos obviamente tienen que estar actualizados, tienen que estandarizarse y tienen que ir regulándose a medida que van necesitando o a medida que van surgiendo nuevas necesidades, nuevas situaciones. Me pasé en 2 minutos, pero bueno, ahí está. Esos son los temas que tenía para ver con ustedes el día. Muchas gracias. Muchas gracias al psicólogo Humberto Marín con la charla Protección y Cuidado de la Salud Mental en Situaciones de Crisis, Primeros Auxilios Psicológicos. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla, y si es específica para el psicólogo que nos acompaña, podrían integrarla ya en el espacio de preguntas y respuestas que tenemos activado en la plataforma. Eso porque ahora vamos a dar un espacio especial para sus preguntas,
el cual va a estar integrado por los abogados de Falmer. Entonces, por eso les recomiendo que si tienen alguna pregunta específica para tanto para el psiquiatra como para el psicólogo, que llegaron algunas durante sus exposiciones, las integren desde ya antes de que ellos tengan que retirarse de la jornada. Y bueno, a continuación entonces yo voy a dejar a la doctora Claudia Chartier. Ella es prosecretaria nacional del Colegio Médico de Chile y además es vicepresidenta de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico. Ella nos va a moderar, va a dirigir la mesa de preguntas que tenemos a continuación, que hemos denominado Desafíos y propuestas para avanzar en la prevención de las agresiones y ambientes laborales seguros. Vamos a incluir las preguntas que ustedes nos han dejado en el especie de formulario que tenemos interno, algunos comentarios. Entonces, ¿quiénes van a acompañar a la doctora para responder sus consultas? Se los voy a presentar. Por un lado va a estar la abogada Patricia Núñez. Ella es abogada del Colegio Médico de Chile. ¿Sí nos ves, Patricia? Sí, hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Y gracias, Patricia, por haber acogido nuestra invitación. Y también, bueno, nuestro abogado jefe de Falmer, el señor Juan Carlos Bello, que también se encuentra entre nosotros, va a acompañarnos en esta mesa de preguntas. Y entonces dejo con ustedes a la doctora Claudia Chartier. Bienvenido entonces a la última patita de nuestro seminario. Le pedimos también a don Humberto Marín, que lo veo ahí en cámara, que no se vaya por si aparece una de las preguntas al final. Aparentemente el doctor Pérez, gracias, el doctor Pérez ya ha ido contestando en forma interna, así que muchas de ellas ya desaparecieron de nuestro listado. Voy a partir por una pregunta que se generó hace mucho rato ya. Dice así: si el funcionario no desea realizar denuncia, ¿podrá hacerlo la jefatura que tomó conocimiento del evento de violencia? Sí, buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Efectivamente, doctora, la ley establece que quien debe hacerla es alguien de la autoridad, digamos. Si no, si el funcionario desea hacerla, la debe hacer su superior jerárquico, en este caso el jefe administrativo, digamos, ya sea director del hospital o quien corresponda. Continúo entonces. La siguiente pregunta fue hecha por Raquel Rojas. Ay, se me movió, espérenme. ¿Qué se puede hacer legalmente con los pacientes que amenazan y agreden al personal de salud? Además, y que además deben recibir atención médica, ya que no se puede negar la atención. Si quiere sigo yo, digamos, y después le damos la palabra a mi colega Patricia Núñez para que nos termine de contestar la pregunta. Pero sí, efectivamente, hay tres situaciones o tres vías para poder abordar esa pregunta. La primera es, la Ley de Derechos y Deberes establece, entre otras cosas, la posibilidad, y lo estableció por primera vez en el ámbito público, la posibilidad de que un paciente pueda, de que un médico pueda no seguir atendiendo a un paciente en el ámbito público, si es que este paciente no sigue las indicaciones del médico y, entre otras cosas, se lo agrede. Y bajo esa lógica, lo único que debe preocuparse el médico es que ese paciente siga siendo atendido por otro médico por otro médico competente. Probablemente eso va a ser complejo, digamos, pero la recomendación que uno da es que uno le avise a su autoridad administrativa que esto está pasando para dejar de atender. Una segunda vía es el alta disciplinaria. Efectivamente, existe la posibilidad también de dar alta disciplinaria a los pacientes que tengan actitudes complejas, digamos, de agresiones, siempre y cuando, y esto es relevante, cuando no esté en riesgo la vida del paciente. Y finalmente hay una tercera posibilidad que entendemos se utiliza con menos frecuencia que la que debiera, y que es aquella que, a través de los reglamentos internos que la propia Ley de Derechos y Deberes establece como obligatorio para todas las instituciones de salud, debiera generarse un protocolo de atención de estos pacientes, un protocolo de traslado de estos pacientes, un protocolo de expulsión de estos pacientes. Entonces, tenemos esas tres vías por las cuales
podemos no seguir atendiendo a un paciente que no está siendo, que está siendo agresivo, violento con el personal de salud. No sé, Pati, si quieres complementar o decir algo. No, básicamente eso, resumiste muy bien las medidas que se pueden adoptar. El personal de salud tiene que ejercer estas facultades para evitar y terminar con el círculo de la violencia, de las agresiones que se están generando. Lamentablemente hay situaciones en que hay que ponderar otros bienes, como sería la vida y salud de las personas, pero eso no implica que queden en la desprotección. Así que estas tres vías que explicó Juan Carlos son las que se deben seguir en este tipo de casos. Raquel Rojas también pregunta, ¿sería importante generar una complementariedad entre todas las acciones que hoy están presentes y no abordarlo de manera aislada? ¿Quién tendría esa responsabilidad? ¿Los servicios de salud? ¿Las mesas de trabajo? Ahí si puedo aportar, bueno, este tipo de fenómeno de las agresiones y la violencia que se están dando en las atenciones de salud debe tener y enfrentarse con un abordaje multidisciplinario, incorporando a los equipos de salud, a las jefaturas, a las distintas entes superiores, como por ejemplo las municipalidades en el caso de APS, los servicios de salud, distintos ministerios, no solo salud, sino que como vimos la Subsecretaría de Prevención del Delito, también las mutualidades para hacerse cargo respecto de este fenómeno que es un riesgo laboral. Entonces el afrontamiento se tiene que abordar de esta forma multidisciplinaria, integral, con los distintos actores. Para eso es justamente este tipo de instancias, para que tengamos claridad en que el equipo de salud puede adoptar medidas, como exponía muy bien el doctor Pérez o el psicólogo que recientemente expuso, medidas básicas preventivas, como por ejemplo la preparación del personal ante ciertas situaciones que se detectan como potencialmente riesgosas, también como exponían los abogados, cómo proceder cuando ya estamos frente a una agresión, las medidas que se tienen que tomar dejando constancia, por ejemplo, en la ficha clínica, denunciar este hecho por parte de las jefaturas, interponer las acciones legales, incorporar también a las mutualidades para que se hagan cargo respecto de la atención integral ante estos accidentes del trabajo, hacer las denuncias ante Carabineros, Ministerio Público, tribunales, para que otros ministerios como la Subsecretaría adopten las medidas para enfrentar estos fenómenos. Entonces, la invitación es hacer este abordaje como equipo, tomar y ejercer todas las acciones que se han expuesto a lo largo de este seminario para poder hacernos cargo de estas situaciones que lamentablemente han estado al alza durante los últimos años. Y quizás, como dices tú, Patricia, cambiar este paradigma mental, que estos son accidentes laborales. No solo el caerse en la escalera. Claro. No es solo el concepto tradicional de accidente laboral, sino que, bueno, como también se exponía en este último bloque, el estrés que está sujeto el personal de salud, los problemas de salud mental, el fenómeno del burnout que también se ha estado relevando, son factores que afectan justamente y son muchas veces minimizados dentro del fenómeno de la violencia y las agresiones al personal de salud. Entonces, para concluir con lo que preguntaba la doctora, más que hablar de responsabilidades, yo creo que tenemos que empoderarnos todos como actores relevantes, en que todos tenemos ciertas medidas, ciertas acciones que podemos tomar, y también como sujetos de derecho que también necesitamos protección por parte de estas autoridades. En el fondo, todos podemos colaborar, los equipos de salud, detectando, por ejemplo, situaciones de riesgo, adoptando las medidas de prevención de los riesgos psicológicos, incorporando a estos terceros, las mutuales, las subsecretarías, etcétera, para hacer frente de mejor manera a este tipo de situaciones. Idealmente prevenirlas, pero cuando ocurran, saber reaccionar oportunamente.
Gracias. Seguimos con la pregunta de Roberto Sangüesa. ¿Existen análisis o evaluaciones del resultado final de las denuncias luego del proceso jurídico? Bueno, como tratamos de dar cuenta en la presentación que hicimos desde el punto de vista jurídico, si bien es cierto, las denuncias, o por lo menos los reclamos son muchos, aquellos juicios que hemos patrocinado sí tienen resultados que son más que satisfactorios en cuanto a las sentencias y a los acuerdos o a las indicaciones que dan los jueces. Yo diría que, si bien es cierto, el número de casos es muy poco todavía para tener una estadística, sí creemos que denunciar y querellarse formalmente nos genera una posibilidad cierta, sobre todo teniendo buenas pruebas, digamos, y haciéndolo oportunamente, nos genera una posibilidad cierta de sanción, condena o por lo menos amonestación a quienes incurren en esas conductas, ¿no? Yo diría que hay una relación directa en eso y por lo tanto llamamos a los médicos a no dejar pasar, en el fondo, este tipo de agresiones teniendo la ley, los abogados y el colegio de su lado. Gracias. Francisco Bielma pregunta, ¿qué pasa si estas agresiones no son en un recinto hospitalario? Yo trabajo en una unidad de hospitalización domiciliaria y estamos expuestos a agresiones a diario. Si no tengo más pruebas que la versión del equipo con el que andaba, ¿eso basta como prueba para hacer la denuncia? Uy, qué importante, sobre todo ahora que están los equipos entrando a las casas por el tema de la pandemia. Así es. No, Les doy la palabra. como se dijo en la presentación, esta ley participamos también como FALMI, como colegio médico, y nos preocupamos expresamente de que incluyera las atenciones fuera del ámbito de la institución o de la materialidad del hospital. Y por lo tanto, si la agresión ocurre mientras estoy desarrollando mis labores como médico, se aplica la ley. Eso es lo primero que hay que decir, está cubierto, ¿ya? El tema probatorio, por supuesto que es un tema. En general, la prueba es un problema más bien de los abogados más que de los médicos. Lo importante es tener certeza de que lo que se está diciendo es verdad y con esa verdad traspasarla a los tribunales. En consecuencia, claro, mientras mejores y más pruebas hayan, es mucho más fácil, pero también recordar que los jueces en todo ámbito de cosas no solo fallan por las pruebas tangenciales, por las pruebas tangibles, sino que también fallan por presunciones, ¿ah? Y las presunciones son la forma de llegar a conocer hechos desconocidos mediante hechos conocidos. Y en ese contexto, no solo la palabra de uno contra la palabra de otro, sino que hay otras situaciones que nos pudieran ayudar en ese contexto. Así que, aunque el médico crea que no tiene pruebas, por favor haga la denuncia porque nosotros nos encargaremos de buscar la forma de probar esos hechos en los tribunales de justicia. Muchas gracias. Gladys Chacín, excelente explicación del doctor Bello. Cambio de profesión, el doctor Bello. Y ante agresiones verbales, además de quedarme callada, ¿cómo puedo dar fe de los insultos, ya que sin pruebas, grabaciones o testimonios sería difícil demostrarlo? ¿Y qué penalidad existe? Se complementa un poquitito con la pregunta anterior. Era lo que hablábamos antes. Yo creo que la penalidad es importante para que ustedes sepan, va de 541 días a 5 años de acuerdo a la nueva ley de presidio, ¿ya? Esa es la penalidad que existe. El ámbito del rango va a depender de las amenazas, va a depender del tipo de amenaza y va a depender de elementos más bien criminogénicos, como es si ha tenido otras sanciones penales, la persona que agrede, etcétera, pero el rango que puede aplicar el juez va, como les digo, desde 541 días hasta 5 años de presidio. Gracias. Juan Carlos Marín dice, una pequeña aclaración sobre las cifras relacionadas con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente que fueron mencionadas. Solo en la red de atención primaria se registran 237 agresiones en el año 2021, que van desde agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones con armas blancas y destrucción de infraestructura inmobiliaria, entre otros casos. Y ya en los primeros 6 meses del presente año ya se han registrado 660 casos, siendo el porcentaje mayor las agresiones del tipo verbal y amenazas. Sí,
Yo entiendo que hay un cuestionamiento a las cifras que nos entregó el Ministerio de Salud, y eso es perfectamente posible porque lo que nos entrega el Ministerio a través de la Ley de Transparencia son las que ellos conocen. Yo no sé, Loreto, si quieres compartir algún pensamiento al respecto. Sí, como señalamos durante la presentación, efectivamente nosotros como institución pedimos a través de la Ley de Transparencia los datos a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entonces se señaló específicamente que estos son los datos que nos entregó la red, ya en la subsecretaría, y que tenían que ver con denuncias que se habían informado desde los servicios a la subsecretaría. ¿Ya? En ese contexto, solamente se nos entregaron los números del 2018 al 2020, por eso se hace el énfasis en que esos son los datos de las agresiones, de las denuncias que se hicieron y que pasaron desde los servicios hasta la subsecretaría, y no nos entregaron datos respecto del 2021, por eso no se hace mención a aquello, y cuando se pidieron, simplemente se nos envió los del primer semestre, pero nuevamente señalar que los datos enviados son los datos que le entregaron los servicios a la subsecretaría, y es por eso que son los números que nosotros tenemos en este momento, ¿ya? Y quisimos ser bastante transparentes al momento de dar los datos, y es por eso que en la presentación se señala que son datos entregados por la subsecretaría y cuáles son los años de estos, ¿ya? Y también quisiera señalar que respecto de los números que aparecen en cero de algunas ciudades, también tiene que ver con los datos que no fueron informados a la subsecretaría. Es por eso que aparecen cero. No significa que no existan denuncias, ¿ya? Evidentemente pueden ser más. Y en los casos de cero no significa que no existan, sino que esta es la información que maneja al momento en el que nosotros pedimos la información por transparencia, la subsecretaría de redes. Muchísimas gracias por tu aclaración. Había otro comentario en relación a lo mismo. María Loreto Lorca, en la agresión no asociada a patología, ¿no se debe denunciar? No quedó claro. Si quieren me abocar de eso, en la agresión no asociada a patología, normalmente se recomienda no denunciarlo judicialmente. ¿Por qué asociar la patología? Ahora, esto tiene una salvedad, que es cuando esa agresión genera lesiones reales, como en el caso de Coyhaique, donde a pesar de que uno no quiera denunciarlo, efectivamente, por ser yo no sé si recuerdan que el juez decía, hay delitos de acción penal pública, es decir, aquellos que el Ministerio está obligado a investigar porque a la sociedad le interesa que se investigue. Probablemente, efectivamente, vamos a tener que hacernos parte en ese sentido. Lo que quisimos hacer con esa parte del protocolo fue diferenciar claramente la agresión cuando ocurre a raíz de una patología, como cuando es ajena a esa patología. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Héctor Ayora. Buenos días o buenas tardes. Primero agradecer por las excelentes presentaciones con respecto a las agresiones verbales o físicas que se dan dentro del box. ¿Cómo acreditar pruebas en caso de entablar una querella y que llegue a buen puerto? Bueno, ahí es más o menos lo mismo. Es importante constatar lesiones. Es importante incluso consignar esa agresión en la ficha clínica. Es importante hacer la denuncia laboral. Todo eso va constituyendo lo que yo decía hace un rato, que son presunciones, que deben ser unívocas, contestes, variadas y múltiples. Y en ese contexto vamos a poder presentar ante el tribunal, digamos, las pruebas que den cuenta de los hechos que estamos alegando. Por ejemplo, si yo estoy enganchándome a esa misma pregunta, estoy en un box de urgencia. Bueno, para los que no saben, yo soy cirujano infantil. En el box generalmente atendemos madre, hijo. Si yo estoy notando cierta agresión del familiar, que en general los niños no funcionan así, pero la mamá, por ejemplo, la noto agresiva o la noto incluso con algún efecto de alguna droga,
¿tengo que llamar a alguien que me acompañe como para que sea mi testigo en una eventual agresión? Yo creo que eso es una solución. ¿Ah? Yo preferiría que no tenga, o sea, preferiría desescalar, digamos, esa situación, pero en caso de, sin perjuicio de eso, ¿ah? Sin perjuicio de intentar, digamos, manejar esa situación desde el punto de vista de que no se genere finalmente la agresión, una fórmula sería solicitar el apoyo, digamos, médico, entre comillas, para que alguien esté presente en ese contexto. Y obviamente seguir todos los pasos que nos hablaron el doctor Pérez y Humberto. Sí, Para no llegar a ese punto. claro, por eso decía, sin perjuicio de los sabios consejos que nos han dado tanto Humberto como Pérez. Pero quizás ahora me voy a aprovechar un poquito de esa pregunta y hablar un poco con Humberto o Nelson. ¿Qué me recomendarían si yo me enfrento a una madre bajo los efectos de alguna droga o del alcohol? Estoy en un contexto de atención de paciente, en un box, en una urgencia. No sé quién contesta, pero bueno, puedo partir yo, digamos. Entonces, la verdad que de hecho me ha pasado, me ha pasado de una vez, sí. La verdad que es una situación que en general es compleja, no es para nada fácil, porque hay que pensar que muchas veces la persona que está bajo el estado de droga, de consumo o de la abstinencia, tiene de algún modo, en algún grado, la capacidad mental un poquito alterada, ¿no? Entonces, percibe la realidad de una forma bien peculiar en ese momento. Entonces, la verdad es que lo que uno queda ahí solamente, de verdad, no hay muchas opciones, es literalmente calmar la situación, solo calmar, decir casi a todo que sí, en medida de lo que se pueda, por supuesto, ¿sí? Y si la cosa de frentón se torna muy agresiva, hay que pedir ayuda, no hay que otra. O sea, no hay muchas opciones, de verdad. Es muy, muy difícil manejar eso. Muy difícil. Porque muy fácilmente se pueden tornar agresivos físicamente, con mucha seguridad. Sí, sí. No, ahí la verdad es que son situaciones esas que los manuales no te ayudan mucho. Porque es una situación que está al borde, digamos, de la agresión ya no hay mucho que hacer. Y con una persona así difícil dialogar, ¿no? Muy, muy ¿Sí? difícil. Bueno, Muy ¿por qué la difícil. pregunta? Porque me pasó. Sí, no, sí, por eso. Sí. Bueno, compartimos. A mí me toca porque me toca el paciente así, pero cuando pasa eso, el paciente dice, ay, ¿qué más me voy? Bueno, sí, vaya, si quiero hacer yo. Eh, ya, ok, si no, no hay mucho más, por supuesto. Es difícil, ¿eh? No, para nada. Sí, muy, muy difícil. Pero siempre pedir ayuda es importante. Si uno ve que la cosa está complicada, como dice usted, llamar a alguien que te acompañe y no estar solo, lo primero, siempre. Siempre. Sí. Por muy mal que esté el paciente, incluso por tema de adicciones, cuando hay más dos o tres personas acompañando al interlocutor, generalmente se contienen, ¿eh? Porque obviamente están en disminución y como que guardan cierta, digamos, cierta cautela, ¿no? Estoy pensando en no aquellos que van con fines claramente delictivos, que es otra cosa, digamos, ¿no? Esto es una situación especial. Sí, y yo, perdón, yo coincido con lo que dice Nelson. Es complejo, no hay ningún manual, no hay ninguna receta. Quizás algunas recomendaciones pueden ser que el equipo se conozca y ante una mirada, ante un levantamiento de cejas, activar algún procedimiento, avisar de manera preventiva a los guardias, no sé, digamos, pero sí, no es algo sencillo. Y sobre todo porque no sabemos cómo va a reaccionar, cómo va a responder. Si nos damos cuenta que está bajo la influencia de la droga, significa que la droga o el alcohol ya está generando una influencia sobre su comportamiento. Entonces no es algo complejo. Nosotros nos pasa cuando de repente tenemos que entrenar a equipos de rescate en intentos de suicidio, por ejemplo, en torres de alta tensión, y vemos que la persona está afectada por droga, por alcohol, y ahí la recomendación incluso es no hacer determinados procedimientos que requieran de la colaboración del paciente. Sí, pero es muy complicado. Gracias. Me encomendaré cuando me vuelva a pasar entonces. Vamos a seguir entonces. Roberto Sangüesa dice en la lámina D, al informar al director y abogado del hospital, ¿uno se debe saltar el conducto regular, que es la jefatura directa? No, la ley dice que si uno informa a uno de ellos, exime de informar a otro. No hay una línea fatal de escalada, digamos, de la información, ¿ya? Uno pone el director del hospital porque finalmente es la autoridad máxima dentro de la institución,
¿ya? Y quien debiera, y además sobre quien recae la obligación de denunciar esos hechos posteriormente. Pero claramente uno debiera presumir razonablemente que si se le informa al jefe de administrativo, al jefe del servicio clínico, este debiera hacerlo llegar hacia arriba. María Loreto Lorca, los funcionarios médicos u otros que son agredidos por un paciente psiquiátrico durante una hospitalización de este, ¿deben hacer la denuncia según lo que hemos estado conversando? Yo entiendo que ya se contestó esa pregunta en el contexto de que, por regla general, no, salvo que exista riesgo salvo que sean lesiones que den cuenta de un hecho que la Fiscalía lo va a investigar de todas maneras, o salvo que haya necesidad de tomar medidas más bien cautelares respecto de ese paciente. Ahí, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Ahí también tenemos que diferenciar, claro, esta denuncia en cuanto al ejercicio de la acción penal por esta agresión, pero también hay otra forma de denuncia para la aplicación de medidas internas de la jefatura en el deber de seguridad. Entendemos que un paciente psiquiátrico pueda tener o en torno a su patología ciertas conductas, pero eso no implica que el personal tenga que estar desprotegido, porque se sabe que en el fondo es algo que puede ocurrir en el ejercicio del trabajo médico. Entonces, lo que sí yo recomendaría es hacer la denuncia a la jefatura, no desde la arista penal, sino que para que el empleador adopte, ya sea público o privado, las medidas de seguridad que tiene que adoptar respecto de sus trabajadores. Eso sí recomendaría. Sí, en la misma línea es súper importante lo que dice la colega, porque existe una protección a los funcionarios públicos que es la medida, que es la medida que se llama la representación, ¿ya? Y que nosotros instamos constantemente en hacer uso de ese derecho, y que es que en aquellos casos en que se me pide que cumpla determinadas funciones, como por ejemplo atender pacientes que pueden ser agresivos, mi empleador, que es el Estado, que es especialmente la institución, debiera darme los medios para yo poder realizar esa atención. Me acuerdo la presentación que se hacía recientemente cuando se decía, si tú vas a notificar una mala noticia, ojalá tengas un espacio cómodo para eso, tengas un ámbito de privacidad que muchas veces no se da. Entonces, esas son obligaciones que se nos imponen como funcionarios públicos. Lo que nosotros podemos hacer, y recomendamos hacer, es que si no tenemos las condiciones para eso, hacerle presente a la autoridad, representar esas situaciones mediante formas o formalismos que están establecidos en el Estatuto Administrativo y que protegen a los trabajadores también. Y en el sector privado, esta misma denuncia se formula desde el artículo 184 del Código del Trabajo, del deber de seguridad que tiene el empleador. Así que en ambos sectores existen las herramientas. Aquí también, más o menos en la misma línea, bueno, Josefina Uneus dice, ojo, que un trastorno psiquiátrico no es para nada sinónimo de inimputabilidad. Exactamente. Y Raquel Rojas, además, dice, en ese caso, además, habría vulneración de derechos del niño, pensando en el niño hospitalizado, lo que es denunciable. Parece que se refería más bien a la pregunta anterior que acabamos de aclarar. Y Roberto Sangüesa dice ahí como a modo de resumen de todas las intervenciones de nuestros auditores, que agradecía toda la información entregada en este seminario. No sé si alguno de ustedes, de los expositores, tiene alguna última palabra, porque esas fueron las últimas preguntas. Si alguien quisiera agregar algo. Nadie. Quizá a modo de conclusión, aprovechar y felicitar también a los asistentes durante esta jornada de día sábado, de hacerse cargo tanto respecto de otros como de sí mismos en este tipo de problemática que es la violencia y las agresiones al personal de salud.
ya vimos, existen distintos tipos de violencia, violencia física, violencia verbal, psicológica, etc. Existen múltiples factores que influyen en este fenómeno, que lamentablemente ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En un inicio existía poca denuncia, si bien no quiero generalizar, pero de repente se normalizan ciertas conductas agresivas, sobre todo verbalmente. Quizás eso también puede explicar la falta de registros, en que solamente se denuncian las agresiones físicas. Bueno, las agresiones verbales, la violencia psicológica también tiene que ser abordada, no afecta directamente el trabajo médico, afecta también la atención de las personas, de los usuarios, porque cuando existe una agresión generalmente se suspende la atención, eso genera retraso, afecta a otras personas que requieren de la atención de salud, que no están generando estos hechos de violencia, y se genera un círculo quizás vicioso. Además, bueno, como dije anteriormente, tenemos que enfocarnos en este abordaje multilateral, incorporar a los distintos actores. No puede ser solo el equipo de salud el que se haga cargo de esto, también tienen que ser las distintas autoridades, las distintas mutualidades, municipios, etcétera, la comunidad también, cuando existan este hecho de violencia, y quizás enfocarnos como a modo de conclusión ya, en estas herramientas que existen, distinguiendo distintas etapas. Antes de las agresiones, bueno, existen medidas que se pueden tomar, como por ejemplo informar a los pacientes de los tiempos de espera, quizás educarlos respecto de la categorización que existen al momento de ingresar a un servicio de urgencia, la capacitación en habilidades blandas o en manejo en la atención directa de pacientes, identificar los factores de riesgo. La misma norma 28 establece algunos criterios que se tienen, que se consideran como situaciones riesgosas, cómo enfrentarlas, y implementar estas medidas preventivas. La idea es evitar el fenómeno de la agresión, tanto física como psicológica. Durante la agresión, bueno, adoptar las medidas necesarias, reaccionar oportunamente, utilizar los botones de pánico, como también se expuso por parte de la subsecretaría, quizás revisar el sistema de seguridad, de resguardo que tienen los establecimientos, también mantener un contacto con instituciones como Carabineros o Seguridad Municipal, según el caso, hacerse cargo de la realidad real de cada zona. No es lo mismo una agresión en Santiago que en región, no es lo mismo un establecimiento rural, sector público, privado. Cada zona tiene sus propias realidades y sus formas de reaccionar. Y bueno, posteriormente concientizar que existen distintas herramientas, está FALMED que presta la asesoría a los médicos que se han visto involucrados lamentablemente en este tipo de hechos, también está la subsecretaría con sus programas, están las mutualidades, en que en el caso de accidentes laborales se tiene que dar una total protección y recuperación de la salud. Por tanto, si hay efectos tanto físicos como psicológicos, hasta que la persona esté totalmente recuperada, tiene derecho a esas prestaciones, ¿ya? Yo creo que, bueno, lamentablemente la violencia es un fenómeno preocupante que lamentablemente hemos estado evidenciando en el último tiempo, incluso un poquito antes de la pandemia, que esta lo acrecentó, pero que necesitamos abordar desde un punto de vista multidisciplinario, con todos los actores, preocupándonos tanto de la salud de los médicos como de la población usuaria y buscar las formas de terminar con este círculo de violencia y de agresión. Eso puedo aportar como palabras finales desde todo lo que se ha expuesto a lo largo de esta mañana. Muchas gracias, Patricia. Quisiera también invitarlos, antes de despedirnos, a que revisen la página de FALMED, que revisen nuestra revista, La Gaceta, y que revisen también nuestra revista Vida Médica. Está muy interesante y con temas relacionados a la violencia y todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, en honor al tiempo, nos pasamos 7 minutos,
a nombre de todo el equipo del Colegio Médico, de todo el equipo de Falmet, quisiera agradecer a todos los expositores que estuvieron hoy con nosotros. Sus excelentes presentaciones estuvieron muy amenas, muy interesantes. Hubo muchos comentarios ahí en el chat agradeciendo a los expositores. También agradecerle a todos los que nos han puesto atención esta mañana de día sábado. Gracias por el espacio que nos abrieron. Y nada más que desearles un lindo fin de semana. Buenas tardes. Chao, chao. Chao. Buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes. Muchas gracias, que estén bien, chao. Chao. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buenas Igual. tardes, muchas gracias. Chau, chau. Adiós, que Chao, estén muy bien, muchas gracias.